quisiera agradecer a Miriam Martínez y al Fondo de Cultura Económica su muy amable invitación. Agradecer también a mis queridos amigos Ramón Alvarado y Antonio Saborit y a Rigoberto González su presencia esta tarde en este lugar que me hace recordar de las innumerables horas de conversaciones que ya hemos tenido aquí y a partir de las cuales fue publicado este libro. Agradecer también a la presencia de amigos, amigas, colegas, estudiantes en esta aula esta tarde. Y como lo decía Rigoberto, estoy particularmente interesado en saber lo que van a decir Antonio y Ramón, porque no saben lo que yo voy a decir ahora en este texto que fue compuesto la última semana y que toma como tema fundamental esta relación entre el aprendizaje de la lectura, aprender a leer, y la lectura, el leer como condición del aprender, es decir, del conocimiento. Empezando con esta idea según la cual leer para aprender es una fórmula que hoy en día no parece una evidencia. Desde el siglo XIX, el saber leer, la práctica de lectura, el hábito de lectura definen las condiciones del acceso a los conocimientos. Leer parece un instrumento, una técnica, una competencia imprescindible sin la cual aprender es imposible. Analfabetismo e ignorancia se han vuelto sinónimos. Alors, como historiador de los siglos XVI y XVIII principalmente, debo recordar que no fue siempre así. En primer lugar, durante largo tiempo se mantuvieron las formas de transmisión oral y visual de los saberes. La imitación de los gestos, la escucha de las palabras, la adquisición de un saber vehiculado por las imágenes constituyeron modalidades dominantes de los aprendizajes, y aprendizajes no solamente de las conductas prácticas, sino también de los conocimientos abstractos. Como lo ha mostrado un querido amigo, José Emilio Burucua, citando a San Gregorio Magno, cita, el divino discurso, decía San Gregorio Magno, de la Sagrada Escritura es un río delgado y profundo, a la vez en el cual deambula un cordero y nada un elefante. Duradera fue, como lo recordaba José Emilio Burucua, la percepción de la oposición entre la cultura de los elefantes, es decir, los sabios, los letrados, los alfabetizados, que dominan el leer, el escribir, y por otro lado, la cultura de los corderos y letrados. Lo importante, me parece, es que esta oposición no borraba en los siglos de la Edad Media o en los primeros siglos de la modernidad, no borraba ni negaba la capacidad de conocimiento de los corderos, de los ignorantes, la sabiduría de los humildes que no sabían leer. Ejemplificó la reivindicación de una docta ignorancia opuesta a los falsos saberes de las autoridades. La inocencia de los corderos fue movilizada por rechazar los dogmas heredados, la aceptación ciega de la tradición, el sometimiento al orden impuesto por los libros. Encarnaron en los textos este saber de los iletrados, las figuras del salvaje. Pensamos, por ejemplo, en los indios brasileños de Montaigne, la figura del campesino más docto que los doctos, los Marcolfo y Bartoldo en la Italia del Renacimiento, o inclusive los animales más sabios que los hombres que aparecen en las utopías o las estampas del mundo al revés. Tal como Cristo, los niños podían enseñar a los ancianos, los simples podían enseñar a los doctos, las mujeres a los hombres. En este sentido, el mundo al revés, tan frecuentemente representada en los textos y en las imágenes, designaba paradójicamente
el inesperado pero verdadero orden de la sabiduría. Además, aun para quienes no sabían escribir ni siquiera leer, no era imposible en los siglos XVI y XVII entrar en el mundo de la cultura escrita. Fernando Bauzá ha propuesto un inventario de los diversos soportes que aseguraban en los siglos XVI y XVII lo cito, elevado grado de familiaridad con la escritura que tenían los no letrados. Es decir, tenían esta familiaridad gracias a la presencia sobre las paredes y las fachadas de los carteles, edictos, anuncios, graffiti, que podían entender gracias a la mediación de la lectura en voz alta que transmitía lo escrito a los iletrados. Y aquí pensemos en los segadores del Quijote, escuchando la lectura en voz alta de novelas de caballería o de crónicas históricas. O bien existía un nuevo mercado y un nuevo público para los textos impresos, más fáciles de leer que otras obras. Los pliegos sueltos, vendidos por los buhoneros, ciegos o no, ciegos en las cofradías de Castilla, difundían en las capas más humildes de la sociedad romances, coplas, relaciones de suceso, comedias que unos podían leer directamente y otros escuchaban a través de la lectura en voz alta hecha para los que sabían hacerlo. Para los iletrados, la permanencia de las formas tradicionales de la transmisión de los conocimientos e informaciones, las formas de adquisición del conocimiento por parte de los corderos y letrados, iba a la par con una fuerte familiaridad con lo escrito, por lo menos en las ciudades. Si la cultura escrita no borró el papel de la oralidad o de las imágenes en la transmisión, la adquisición, la formulación de los conocimientos, es sin duda porque se mantuvieron altos porcentajes de analfabetismo hasta el siglo XVIII, salvo en la Europa del Norte. Pero hay algo más, como lo observa Fernando Bauzá. En los siglos XVI y XVII, los tres modos de la comunicación, las palabras habladas, las imágenes pintadas o grabadas, la escritura manuscrita o tipográfica, estaban consideradas como formas igualmente válidas del conocimiento. Evidentemente, semejante equivalencia no ignoraba el carácter propio de cada una de estas modalidades de la comunicación. Así, la fuerza performativa de la palabra, que maldice, conjura, convence, o la capacidad de la imagen de hacer presente lo ausente, o las posibilidades de reproducción, de conservación, solo otorgadas por lo escrito. Sin embargo, la equiparación entre palabras vivas, imágenes y escritos permitía elegir uno u otro de los lenguajes disponibles, no en función del mensaje, sino en función del público o de las circunstancias. Aseguró así la permanencia de la fuerza cognoscitiva procurada por las voces y las imágenes en el mundo de los alfabetizados, de los doctos, de los sabios, de los letrados, así como en los medios sociales que aún no habían conquistado el saber leer. Es decir, que esta forma de la transmisión del conocimiento a través de las voces y de las imágenes no era únicamente vinculada con la población de los iletrados, sino que era un recurso inmediato, compartido dentro de todos los medios sociales, inclusive, como lo mostró recientemente Fernando Bauzá, en la corte. Este diagnóstico sobre la cultura escrita de los iletrados o las formas de conocimiento que no movilizan la escritura. Este diagnóstico no debe ocultar, no obstante, que desde los siglos XVI y XVII, y quizá ya antes
la invención de la imprenta en algunas partes de Europa, por ejemplo, las ciudades italianas o las Flandres. La práctica, leer libros era la práctica dominante, conquistadora, para aprender no solamente conocimientos y saberes, sino técnicas y prácticas. Será un poco la situación invertida de la que describía para empezar. Lo muestra, por ejemplo, la presencia de los libros en las casas o los talleres de los tenderos y artesanos. En una ciudad del norte de Francia, hoy, Amiens, en el siglo XVI, 12% de los artesanos poseían libros, tanto libros de devoción, particularmente libros de horas, como libros utilizados en el ejercicio del oficio, como las colecciones de modelos de planchas útiles para las distintas artes. En Barcelona, un joven colega, Manuel Peña, durante el mismo tiempo, 16, muestra que aparecen libros entre los bienes poseídos por la población artesanal. Y también observó la importante difusión de una literatura técnica consultada en el ejercicio del oficio. Se establece así en el mundo de las profesiones manuales una relación fuerte, todavía minoritaria en el siglo XVI, pero la situación cambia al correr de los siglos, una relación fuerte entre práctica profesional y posesión, consulta, lectura de libros, una relación que caracterizaba desde los tiempos del manuscrito a los clérigos, los juristas y los médicos. Tal observación sobre la conquista del libro dentro del mundo artesanal y de ahí la transmisión libresca de conocimientos inclusive prácticos, requiere dos matices. Por un lado, nunca podemos concluir que un libro práctico fue, y todavía hoy es, necesariamente leído por la práctica, o para la práctica. Un ejemplo que yo había estudiado hace algunos años, los manuales epistolares que proponían reglas, ejemplos para escribir cartas. Este género, llamado secretarios, conoció en toda la Europa de los siglos XVII y XVIII una muy amplia difusión impresa y particularmente una difusión impresa en el repertorio de las ediciones populares, baratas, vendidas por los buhoneros. Sin embargo, es evidente que los lectores populares, que conformaban la mayoría de los compradores de estos manuales, cuando escribían cartas, si lo hacían, nunca se encontraban en las situaciones epistolares descritas por los secretarios impresos, que eran situaciones propias de las élites, y cuando tenemos cartas escritas por, podemos suponer, los mismos medios sociales que los compradores de los secretarios, vemos que nunca respetan a las convenciones, los códigos, las reglas que enseñaban estos manuales. Debemos pensar entonces que estos manuales, que tenían una clara finalidad didáctica, práctica, de transmisión de un conocimiento, en este caso epistolar, fueron leídos sin preocupación de utilidad. Y de ahí, ¿por qué? Fueron leídos manuales prácticas, nunca utilizados para un fin práctico. Y de ahí una serie de hipótesis que el historiador puede proponer en cuanto a la lectura de estos manuales, que mostraba a los lectores populares una forma de exotismo social, describiendo las prácticas del mundo aristocrático. Podían leerse como esbozos de una ficción epistolar, porque los ejemplos de cartas que fueron publicadas en estos manuales esposaban algunas veces un diálogo, una historia, una relación entre individuos que correspondían, o finalmente como manuales de un aprendizaje, sino de la técnica epistolar, por lo menos del orden social, donde las fórmulas de urbanidad, en las cartas o no, debían siempre expresar inmediatamente, visiblemente, las desigualdades de los rangos, estamentos y órdenes.
Y aquí vemos que hay una primera matiz, es no porque hay una literatura técnica presente en los oficios que necesariamente estos libros fueron leídos para este fin práctico. Por otro lado, no podemos limitar lo que se aprende leyendo a los requisitos del oficio. Desde el siglo XIII, como lo indicó Armando Petrucci, toda una clase de alfabeti liberi, su expresión, de lectores que quieren leer fuera de las obligaciones de la profesión, buscan libros y copian o hacen copiar textos que desean leer por su diversión, sin respetar los repertorios canónicos, las técnicas intelectuales o las normas de lecturas impuestas por el método escolástico o por la glosa jurídica. En el Tesoro de la lengua castellana o española, de 1611, Covarrubias define así la palabra ocio. No es tan usado vocablo como ociosidad, latine otium. Ocioso, el que no se ocupa en cosa alguna. El ocioso es el desocupado, el que no se detiene o se embaraza en ninguna cosa, que no tiene ocupación. Los ratos ociosos y desocupados, como dice Covarrubias, son así momentos de tiempo libre disponibles para sosegarse, divertirse o aprender. El desocupado lector de la primera sentencia del prólogo del Quijote es tal como el otiosius lector de la tradición clásica, un lector en su tiempo libre, que no lee por necesidad, por el oficio, sino por el placer estético o el interés intelectual. En este sentido, el desocupado lector no es solamente un lector que es dueño de su tiempo, sino también un lector liberado de las lecturas profesionales. Pero este ocioso lector es un desocupado bien ocupado, ya que, como dice Covarrubias, deja los negocios y por descansar se ocupa en alguna cosa de contento. Contentarse y aprender no son incompatibles. Si se define aprender en un sentido amplio, tal como lo proponía Covarrubias, aprender es aprehender en el entendimiento y conservar en la memoria alguna cosa. En el siglo XIX, los manuales escolares afirman más fuertemente que antes que el verdadero saber se encuentra en los libros. Un método de enseñanza de lectura y escritura francesa para las escuelas primarias, publicado este método por Eugène Cuissard en 1882, se dirige así a los alumnos. Ahora sabes leer y pronto serás capaz de leer solo buenas historias en los libros. Todo el saber humano está en los libros. Si sabes leer, puedes volverte sabio. Los enemigos contra los cuales debe hacerse el aprendizaje escolar son las prácticas empíricas, las supersticiones arcaicas, los falsos conocimientos que transmite la tradición oral. Todo el saber humano está en los libros. La lectura es, por lo tanto, la única manera de aprender. De ahí la ambición de la escuela primaria, según el modelo francés, proponer un manual escolar, un libro de lecturas, un livre de lecture, que es como un libro de los libros, constituido por textos breves, extractos de obras que transmite múltiples saberes, historia, geografía, moral, ciencias físicas y naturales, economía doméstica, higiene, etc. Y por lo tanto, procurar a los alumnos la competencia de lectura y de escritura que les permitirán transformar en un instrumento de conocimiento un aprendizaje escolar cuyo fin es aprender a leer según las reglas y normas. De ahí la tensión o la articulación entre un aprendizaje escolar del leer y este leer con condición sine qua non del aprendizaje ulterior, de la entrada en el conocimiento
de la posibilidad de acercarse de la totalidad del saber humano. Con los progresos de la alfabetización y la diversificación de la producción impresa, el siglo XVIII y aún más el siglo XIX conocieron una gran dispersión de los modelos de lectura, o por lo menos una dispersión de las prácticas en relación con los modelos impuestos. Fuerte es el contraste entre la imposición de las normas escolares, que tendían a definir un modelo único, codificado, controlado de la lectura, y por otro lado, la extrema diversidad de las prácticas de las múltiples comunidades de lectores, tanto los lectores que estuvieron anteriormente familiarizados con la cultura impresa, como las comunidades de lectores conformadas por los recién llegados al mundo de los escritos, niños, mujeres, obreros. El acceso de casi todos a la capacidad de leer, tal como se estableció a finales del siglo XIX en varias partes de Europa, instauró, por lo tanto, una muy fuerte fragmentación de las prácticas de lectura a distancia de la norma y del modelo escolar. Tal fragmentación condujo a reforzar dos elementos encontrados en los primeros siglos de la modernidad, XVI-XVIII. Por un lado, se multiplicaron los productos impresos dirigidos a los lectores populares, colecciones baratas, publicaciones por entregas, revistas ilustradas, literatura de estación, la literatura de gare, inventada por Hachette y algunos contemporáneos ingleses. Desde este punto de vista, la producción y la circulación de la cultura impresa muestra las mismas mutaciones fundamentales en toda Europa. La autonomización de la profesión del editor, que llega a distinguirse tanto del librero como del impresor. La entrada en una economía del mercado de los textos que produce un nuevo público lector a partir de la oferta de nuevos productos editoriales. La multiplicación de las bibliotecas públicas vinculada con el fenómeno asociativo. Por tomar un ejemplo, en la España decimonónica, la permanencia de altos niveles de analfabetismo, tal como los presentan las estadísticas basadas sobre los porcentajes de firmas, no deben hacer olvidar la creciente presencia de los impresos efímeros y baratos dentro de las capas populares, inclusive analfabetas. En las ciudades, por lo menos, la amplia circulación de los periódicos, pliegos, almanaques, folletines permitía una gran familiarización con la cultura impresa, posiblemente transmitida por las lectoras en voz alta, tal como en el siglo XVII o en el Quijote de Cervantes. No debemos, entonces, limitar la población de los lectores, entre comillas, únicamente a los alfabetizados. Y no debemos tampoco aislar los objetos impresos, libros o periódicos, de otras formas de presencia de lo escrito, carteles, en este caso también impresos, inscripciones grabadas, escrituras pintadas. Se encuentran en las calles, los cementerios, los edificios públicos, las casas. En el paisaje escrito urbano, esta omnipresencia de los textos escritos produce, como dice mi colega y amigo Jean-François Botrel, una especie de aculturación por impregnación y por impregnación ambiental.